Bueno, hermanos, gracias por dirigirnos en la música. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 20. En Lucas, el capítulo 20, pueden ir a los versículos del 20 al 26, son los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Y hemos estudiado brevemente este pasaje hace varias semanas. Comenzamos a leerlo y nos enfocamos en el versículo 25. Utilizamos el versículo 25 como punto de partida, no sé si recuerdan, para hablar sobre la relación entre la iglesia y el Estado, y hablamos un poco sobre cómo la iglesia debía responder ante las restricciones durante el COVID-19 y revisamos Romanos 13 también, así que usamos particularmente el versículo 25, cuando Jesús responde, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como punto de partida para hablar sobre todos estos temas que son importantes y que debemos entenderlos, sobre la relación entre la iglesia, el pueblo de Dios y el Estado, el gobierno secular. Hubo otro día en el que hablamos hace 2 semanas, o hace una semana, la semana de elección, el domingo de elección, cuando examinamos al gobierno y estudiamos de manera más profunda al César, si lo podemos poner desde esa perspectiva. Nos dedicamos a estudiar al César y particularmente al César como ha aparecido en América Latina, en la forma del socialismo, y cómo nosotros debemos pensar sobre este tipo de gobierno a la luz de la Biblia. Y recuerdo también un domingo en la tarde que no tuvimos culto porque pasamos aquí la película sobre la iglesia esencial, que también trata acerca de cómo la iglesia debe responder al Estado cuando el Estado se inmiscuye en las cosas de la iglesia o las cosas espirituales. Así que han sido unos 2 o 3 domingos en los que de alguna u otra manera hemos meditado en referencias directas o indirectas de este pasaje que tenemos aquí en Lucas 20. Creo que ha sido suficiente, pero hasta ahora algo que no hemos hecho es estudiar este pasaje en su propio contexto, que es lo que más nos gusta hacer en esta iglesia, y eso es justamente lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a tratar de desenmarañar los detalles que encontramos en un pasaje tan importante como este, que desemboca en la gran respuesta de Jesús, que ha quedado como uno de los pilares de la fe cristiana, de la iglesia de Cristo, para saber cómo responder ante los ataques o la inmiscusión del gobierno en diferentes épocas sobre la iglesia. Pero veremos los detalles, y si ustedes recuerdan un poco sobre el contexto y cómo llegamos a donde llegamos, este es probablemente el día miércoles, es la mitad de la semana de la pasión, la última semana de Jesús, cuando va a ser crucificado el día viernes, así que estamos a 2 días aproximadamente de la crucifixión de Jesús, nada más y nada menos. Y en los primeros 8 versículos del capítulo 20 ya encontramos cómo las autoridades religiosas que están allí en Jerusalén, Jesús en Jerusalén, en el templo, se acercan a Jesús y tratan de lanzar desafíos, preguntas en esta ocasión sobre su autoridad. Y Jesús, respondiendo en estos primeros 8 versículos, estudiamos esto, él desacreditó a los líderes religiosos públicamente. Jesús silenció a los líderes religiosos. En los primeros 8 versículos del capítulo 20, cuando le hacen la pregunta sobre su autoridad, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Una pregunta tramposa, ya lo vimos, para desacreditar públicamente a Jesús. Fueron ellos los que quedaron desacreditados públicamente con la respuesta que Jesús les dio. En otras palabras, Jesús los calló, los silenció, les cayó la boca con su respuesta. Bueno, Jesús a continuación no se quedó callado, sino que siguió hablando. Recuerdan ustedes que enseñó la parábola sobre los labradores malvados. A continuación, desde el versículo 9 al 18. Y en esta parábola, por medio de esta parábola, Jesús expuso la maldad de los líderes religiosos de Jerusalén. Y exponiendo su maldad, él predijo su propia destrucción. En el versículo 16,
reflejando a los líderes religiosos que eran los labradores, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y en el versículo 18 también, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una predicción de la destrucción de estos líderes religiosos. Así que Jesús no solamente silencia a los líderes religiosos, también predice su propia destrucción. Bueno, como no podía ser menos que esto, provoca en los religiosos un deseo más fuerte incluso de asesinarle. Y eso lo encontramos en el versículo 19. Dice el versículo 19, procuraron los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. No pudieron matarle en ese instante. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía quería a Jesús y Jesús todavía era popular. Sin embargo, ahora su plan sería diferente. Su método sería distinto. Su estrategia cambiaría. Pasarían de un método de confrontación directa que obviamente no había resultado por los primeros 8 versículos cuando le hacen la pregunta sobre su autoridad. Esa confrontación directa no sirvió y perdieron. Ahora van a acudir a otra estrategia. Es una estrategia por medio de la lisonja. Es una estrategia por medio de la exaltación a Jesús, la alabanza a Jesús. Y a esto ellos van a recurrir en este nuevo pasaje al que nosotros ya estamos adentrándonos, comenzando con el versículo 20. Y al leer este pasaje, déjenme leer una vez más. En el versículo 20 dice lo siguiente: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Jesús hace cosas que solo Jesús puede hacer. La pregunta que le hacen, cargada de contenido político y controversial, no sería fácil de responder o evadir para cualquiera de nosotros. Y algo tan importante como la relación entre el pueblo de Dios y el Estado y el gobierno secular, se esperaría que reciba un tratamiento más extenso de parte de Jesús, una explicación algo compleja y difícil. Sin embargo, de nuevo nos sorprende por Jesús respondiendo por su sencillez, brevedad y profundidad. Al responder como respondió en el versículo 25, una sencilla oración dividida en 2 cláusulas, en 2 partes. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que es una respuesta sorprendente, fantástica, llena de sabiduría divina, porque está de más decir que incluso sus enemigos no solo se quedaron callados, como dice el versículo 26, sino también maravillados de su respuesta. Eso nos dice que ellos no esperaban una respuesta como esta. Ellos habrían programado el tipo de respuesta que Jesús tenía que darles para atraparlo, y vamos a ver eso en un momento. Pero la manera en la que Jesús respondió fue tan diferente, fue tan novedosa para ellos, fue tan fuera del contexto en el cual ellos habrían esperado una respuesta más acorde a lo que ellos pensaban que era Jesús, un maestro o un rabino judío, y no más que esto. Aquí vemos la sabiduría humana desplayándose de los labios de Jesús. Y los intérpretes
han arribado a diferentes conclusiones sobre este pasaje y particularmente sobre el versículo 25. Hay tantas interpretaciones diferentes sobre lo que Jesús dice en el versículo 25 que me llevaría más tiempo del que necesito para presentarles todas estas posturas y creo que es innecesario hacerlo. Ustedes no necesitan conocer todos estos detalles, pero todo comienza con el plan en el versículo 20. Todo comienza con el plan. Noten el versículo 20. En el versículo 20 tenemos el plan de estos hombres. Dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. Este es un verbo que se repite varias veces en Lucas, acechándole. Los judíos, los religiosos le acechaban constantemente a Jesús. La idea era de observarle cuidadosamente, de observarle cercanamente. La idea es de observarle con malicia. Escucharle con malicia, para tratar de descubrir alguna palabra que sale de él, alguna acción que emana de él y poder hacerle caer en alguna especie de trampa y poder acusarle en el futuro. Esto es lo que ellos están haciendo, le empezaron a investigar, a instigar. Estaban rodeándole de lejos y de cerca en el templo y fuera del templo en todo tiempo para utilizar algo que pudiesen ver en su vida para acusarle y llevarlo a la muerte. Este era su plan. Pero el versículo 20 dice algo interesante sobre este plan. Dice que enviaron espías. ¿Quiénes enviaron? Bueno, yo creo que es natural entender que los autores de este plan se encuentran en el versículo 19. Son los escribas y los principales sacerdotes. Escribas y principales sacerdotes. Esta era la nata de la élite judía religiosa en Jerusalén. Estamos en el templo, recuerden, no estamos en la maravillosa Galilea de bonitos paisajes donde el ímpetu de la religiosidad farisaica no llegaba con tanto poder y con tanta influencia como en Jerusalén, el centro de operaciones. Así que son estos hombres los mismos que envían esta delegación de espías. Eran espías. Esta palabra espías es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Es interesante. No se vuelve a repetir y la utiliza Lucas como ya nos tiene acostumbrados. Estos eran agentes, alguien contratado para atrapar a otra persona con palabras astutas. La idea originalmente de esta palabra era de los espías, ¿se acuerdan de Israel? Que iban a investigar una ciudad, la que iban a conquistar. Esa era la idea, se inmiscuían allí, se escondían, actuaban. Y de allí de que viene esta idea de espías que son enviados con el propósito de hacer espionaje sobre Jesús. Así que vemos la bajeza moral de los que supuestamente debían ser el ejemplo espiritual de toda la nación en pagar a espías, más o menos como hacen los gobiernos presentes, pagar a espías para que aparenten ser algo que no eran, enviarlos a Jesús para que actúen y poder atraparle en alguna palabra. Y noten que esa manera de actuar hipócritamente está aquí reflejada por Lucas de manera explícita en el versículo 20. Dice que y acechándolo enviaron espías que se simulasen justos. Se simulasen justos. Esa palabra simulasen viene de la palabra hipócrita, que es literalmente hipokrinomai. Es la palabra que se simulasen, que fingiesen. La idea es de pretender ser algo que uno no es. Pretender un comportamiento, una actitud. La idea es de actuar. La palabra originalmente viene de los actores en el tiempo de los griegos en el Antiguo Testamento que actuaban alguna especie de poesía escrita por algún autor o algún filósofo. Se ponían una máscara y una vestimenta y en el escenario actuaban. Esta era la idea. Y aquí están estos hombres actuando como algo que no son. Me parece tan interesante qué es lo que ellos están imitando ser, pero sabemos que no son. Porque si lo fuesen, no necesitarían imitarlo, pero ya que no lo son, necesitan actuar como si fuesen. ¿Qué es? Justos. Justos. ¿No es esa una prueba incluso, podríamos decir, del carácter absolutamente perfecto y justo de Jesús? Un hombre perfectamente justo. Noten que estos espías
enviados por los sacerdotes y escribas para engañar a Jesús, ellos reciben instrucciones de actuar como si fuesen justos. Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, naturalmente, porque ellos sabían que Jesús era justo. Si Jesús hubiese sido un engañador inmoral, la trampa de simularse justos no habría tenido sentido ni efecto. En otras palabras, ellos están actuando conforme al carácter de Jesús. Y eso me parece a mí es un testimonio del carácter de Jesús, que Jesús era un hombre perfectamente justo. Y pienso que esto también nos habla del propio testimonio de ellos, de que ellos no eran justos porque tuvieron que actuar para simular ser justos. Ellos tuvieron que hacerlo, y está interesante cómo Lucas revela para nosotros el verdadero carácter de Jesús y el verdadero carácter de estos espías y estos religiosos. Ahora, puede haber más aquí, porque en el simularse justos nosotros tenemos que imaginar a estos espías, no sabemos cuántos son, pero hay más de uno, hay más de dos, probablemente hay un grupo de personas que viene a acercarse a Jesús y podemos imaginarlos actuando piadosamente. Maestro, qué extraordinario eras. Incluso estas palabras que aparentaban ser justas, llenas de lisonja, las encontramos en el versículo siguiente, pero sus maneras habrían sido respetables, habrían caminado con lentitud, habrían hablado en prosa, habrían mirado al cielo, habrían juntado las manos y actuaban religiosamente. Seguramente se confesaron ser admiradores de Jesús. Toda una verborrea religiosa que da asco. Cuán bajo habían caído. Siempre me llama esto la atención. Creo que he dicho antes, varias veces he dicho, hermanos, aquí desde el púlpito, se me ha quedado una ilustración que el pastor MacArthur contó cuando una de sus hijas era pretendido por un joven de la iglesia. Y el joven de la iglesia fue a la casa para recogerla porque iban a salir a pasear. Y mientras la hija de MacArthur estaba arreglándose dentro de la casa, él estaba conversando con este joven cristiano. Y MacArthur le hizo una pregunta simple: ¿a dónde van a ir a pasear? ¿A dónde van a ir? Y la respuesta del joven fue: oh, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Cuando MacArthur escuchó esto, después de ese día se le acercó a su hija y le dijo: nunca más vuelves a salir con ese hombre. Porque él entendió con la perspicacia que tenía y el discernimiento que este era un hombre hipócrita. Y no hay nada más peligroso que un hipócrita en esta vida. O incluso para la fe, para el cristianismo, lo más peligroso son hombres o mujeres hipócritas. Hay que cuidarse de este mal. Y aquí están ellos en su máximo esplendor, tratando de atrapar a Jesús, capacitándose al máximo o perfeccionando las artes de la hipocresía, para llevarlo a Jesús a la muerte, porque ese es su propósito final. Como decía, no pudieron por medio de la confrontación directa. Bueno, tenían que intentarlo por medio de la confrontación indirecta, escondida, agazapada o hipócrita, como tenemos aquí. Se simularon ser justos. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué fueron enviados estos espías? Dice el versículo 20, a fin de sorprenderle en alguna palabra. Literalmente era para agarrarle en una palabra suya. Para agarrarle una palabra suya. Algún discurso, algo que habría salido de él. Nosotros tenemos que entender esto. En un mundo donde no existían videos, ni audios, ni tecnología, la palabra funcionaba como la principal evidencia, ya sea para acusar a alguien o declarar a alguien inocente. Especialmente si habían testigos que podían verificar lo que uno había dicho. La palabra en ese tiempo era mucho más importante que lo que es ahora. El plan que nos delata Lucas de los religiosos era provocar que Jesús diga algo que ellos pudiesen utilizar
para llevarlo en su contra y poder acusarle. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué acudir a ese tipo de estrategias? ¿Por qué no simplemente ir directamente a él, llevarlo preso y escondidamente asesinarlo? Bueno, no era tan fácil. No era tan fácil. ¿Ustedes creen que no lo hubiesen hecho si habrían podido hacerlo? Si no lo hicieron es porque no podían hacerlo. Ellos no podían hacerlo por varias razones. Primero, que Jesús no había hecho nada malo como para ser digno de muerte, y ellos sabían eso. No tenían una ley con la cual arrestar a Jesús oficialmente, llevarlo a comparecer ante el Sanedrín. En segundo lugar, Jesús era extremadamente popular todavía. Y ellos no iban a arriesgar perder la credibilidad del pueblo a expensas de asesinar a Jesús. Simplemente no estaban dispuestos a hacer esto. Y en tercer lugar, ellos no podían asesinar a nadie, ya que estaban colonizados por el Imperio Romano. El Imperio Romano les había prohibido a los judíos ejecutar a personas, incluso si eran los propios judíos. Si alguien iba a morir a manos del gobierno, debía ser por medio de los soldados romanos y la autoridad romana. Los judíos no podían ajusticiar con la muerte a alguien, aunque lo mereciera. Esta es la razón, o las razones por las que ellos no podían ir a Jesús y simplemente atraparlo y asesinarlo. Así que acuden a esta estrategia, debemos reconocer, muy inteligente, como vamos a ir descubriendo en los siguientes versículos, muy sagaz. Ellos, Marcos y Mateo nos dice que incluso conversaron entre sí para planificar este plan, y lo planificaron cuidadosamente. Y algo más que nos dice Mateo es que entre estos espías estaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de los herodianos. ¿Por qué esto es importante? Se va a hacer mucho más importante cuando lleguemos a la pregunta que ellos hacen y a la respuesta que Jesús les da. Judíos que eran herodianos estaban a favor del gobierno romano en Judea y estaban a favor de que los judíos paguen impuesto a los romanos. Y estaban los fariseos, los que tenían el sentimiento judío más patriota y nacionalista, que estaban en contra de que los judíos paguen tributos o impuestos al imperio romano. Así que estos dos grupos se unen por un momento, por unos minutos, para tratar de atrapar a Jesús con una pregunta tramposa. Y eso es justamente lo que encontramos que era su intención, lo que querían que sea el resultado. Al final del versículo 20 dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Quién era el gobernador en ese tiempo? Ustedes saben eso. Era Poncio Pilato. La representación del Imperio Romano en Judea era Poncio Pilato. Así que su plan era matar a Jesús, pero ellos no podían matarle, pero el que sí podía matarle era Poncio Pilato. Su plan era llevar a Jesús a Poncio Pilato. Su plan era que Jesús diga algo en contra del Imperio Romano, específicamente hablando. Que Jesús diga algo, un discurso, alguna palabra que sea inaceptable para los romanos, que sea peligrosa para los romanos y que justifique su muerte a mano de ellos. Este era su plan. Malvado plan, malévolo plan. Ese era el plan, y vemos que el plan resultó, no porque Jesús cayó en la trampa, como vamos a descubrir, sino porque ellos mintieron sobre lo que Jesús respondió. Si ustedes se fijan rápidamente en Lucas 23, cuando Jesús es llevado ante Pilato por estos judíos, dice en el versículo 2, Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este, hablando de Jesús, hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Fue esta la respuesta de Jesús en nuestro pasaje? Ustedes leyeron y vamos a descubrir que esta no fue la respuesta de Jesús, pero ellos están mintiendo. Según ellos, Jesús había respondido, es prohibido dar tributo a César, porque él es el rey y no hay que darle dinero a ningún otro rey, ni siquiera al César. Lleno de mentiras. Jesús nunca había dicho esto. Claro que no. Y lo tenemos aquí en nuestro pasaje. Así que el liderazgo judío se mueve hacia fuera del escenario porque han sido relegados por Jesús
debido a lo que él ha hecho en los dos pasajes anteriores, silenciarlos y predecir su propia destrucción. Ya no pueden actuar frontalmente contra Jesús, así que se quedan detrás de bastidores, detrás del escenario, a escondidas, ya no ellos personalmente, sino que envían espías. El plan era que Jesús no se dé cuenta que estos espías habían sido enviados por ellos. El plan era que Jesús piense que estos espías eran reales admiradores de Jesús y que ellos venían con una pregunta sincera, con una pregunta honesta, una pregunta de lo que nosotros hoy contemporáneamente llamaríamos la ética cristiana. ¿Cómo tomar decisiones acerca de cosas que la Biblia no habla de manera específica? Ese es el tipo de pregunta con el que vinieron a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero no están ellos allí. Por eso, estando fuera, envían a estos espías para atrapar a Jesús y hacer el trabajo sucio por ellos. Ahora noten el versículo 21, porque el plan lo tenemos claramente en el versículo 20. Ese es el plan. En el versículo 21 tenemos, ahora que los espías se acercan e inician la conversación con Jesús, y aquí encontramos la exaltación. Ellos exaltan a Jesús. Noten el versículo 21. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estas son tres frases que tienen la intención de lisonjear a Jesús. Las palabras mentirosas de este versículo tienen la intención de bajar las defensas de Jesús, de hacerle creer que ellos no vienen con malas intenciones, sino con una pregunta sincera. Ellos no preguntan como enemigos, sino que preguntan a Jesús como admiradores para recibir una información que sea de guía para sus propias vidas, como pidiendo un consejo espiritual al que es el maestro, el rabino más conocido de Israel en ese tiempo, que era Jesús. Y aparentemente vienen a Jesús no con una pregunta solamente tramposa, sino con una pregunta que en apariencia era una pregunta genuina. Pero más importante, pienso, es que estas palabras están diseñadas para recordarle a Jesús o tener el efecto en él de que responda de manera directa, de que responda de manera imparcial, de que no evada esta pregunta, sino que la responda tal cual como había sido su característica durante todo su ministerio. Señor, nosotros te hemos seguido, te hemos oído y sabemos que eres fiel en todo lo que dices. No te dejas llevar por la presión de la gente ni por la opinión de las personas. Confrontas a las personas que tienes que confrontar. Confrontaste en una sinagoga a los judíos en Nazaret y casi te matan. Esto demuestra que, Señor, eres un hombre de convicciones. Y siempre hablas con la verdad. No importa quién te haga la pregunta, no importa quién esté presente, siempre dices lo que debes decir. ¿Se dan cuenta cuál es el plan aquí? ¿Cuál es la intención al hablarle de esta manera en el versículo 21? Que Jesús responda de manera directa a esta pregunta, porque si Jesús lo hacía, iba a caer en la trampa. En otras palabras, ellos apelan a la imparcialidad de Jesús. Jesús, tú eres un hombre imparcial. Y lo dicen explícitamente en el versículo 21. Primero le dicen, Señor, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Todo lo que dices es recto, es correcto, es acorde a la realidad. Sabemos eso, Señor. En segundo lugar, sabemos que no haces acepción de persona. Eres un hombre imparcial. Esa es una imagen interesante, un hebraísmo interesante. La idea era de poner la cara. Es la idea de no mostrar favoritismos. Y ellos están apelando a esto. Tú nunca muestras favoritismo. Así que sabemos que cuando tengamos esta pregunta, vas a respondernos sin pensar en quiénes están aquí o quiénes están escuchándote por allá. No importa los partidos que hay aquí, tú vas a responder lo que hay que responder. Y en tercer lugar le dicen, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Tú tienes la verdad, Señor. Me parece muy interesante que todo lo que ellos dicen aquí en el versículo 21 es verdad sobre Jesús.
describe el ministerio de Jesús y describe la naturaleza de su enseñanza. Así que ellos están apelando a la habilidad de Jesús para enseñar y a la autoridad de Jesús para enseñar. Tu enseñanza no es torcida, es precisa. Tu enseñanza no tiene favoritismos. Y tu enseñanza es siempre conforme a la verdad, no es falsa. Es siempre la misma, es conforme a la verdad de Dios. Así que ustedes pueden darse cuenta, ellos consideran que la enseñanza de Jesús no varía según la circunstancia y cruzaban los dedos para que esa ocasión no sea la excepción. Porque si Jesús no caía en el error del favoritismo, iba a responder la pregunta de manera frontal como ellos esperaban. Y él iba a caer en la trampa. Me parece tan hipócrita esto porque en los primeros 7 versículos la pregunta a Jesús es sobre su enseñanza con autoridad. ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Pero ellos saben cuál era porque lo responden en el versículo 21. Es Dios. Es Dios. ¿Y cuál es la pregunta en sí misma? Bueno, después de exaltar a Jesús con estas palabras de lisonja, ahora viene la trampa. Ahora han preparado el terreno para la pregunta. Han apelado a la imparcialidad de Jesús, a las respuestas de confrontación de Jesús, a las palabras directas de Jesús. Y una vez preparado el terreno, le recordamos esto a Jesús, le recordamos cómo tiene que responder preguntas. Basado en su propio ministerio y enseñanza, la pregunta es, versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? La pregunta tiene que ver con el impuesto que los judíos pagaban en Roma. Ahora, para aclarar esto no tiene que ver con el impuesto que los recaudadores de impuestos o publicanos recogían en el pueblo judío. No es ese impuesto. Olvídense de ese impuesto de los publicanos. Este es otro impuesto. Aproximadamente desde el año 63 antes de Cristo, Judea, el sur de Palestina, donde está Jerusalén, donde se encuentran aquí, había caído en manos ya del poder del Imperio Romano. Y desde ese momento en adelante se habían visto obligados a pagar impuestos. Arquelao gobernaba en el año 6 antes de Cristo y en el año 6 antes de Cristo fue reemplazado por Cirenio, gobernador de Siria, la provincia a la que pertenecía también Israel o Palestina. Así que Judea estaba obligada a pagar un impuesto. Aparte de los impuestos pagados a los publicanos, este era un impuesto que debía pagarse a Roma. Este impuesto se lo pagaba una vez al año. Lo debían pagar los hombres, varones judíos que eran adultos, y lo tenían que pagar directamente al César. Este dinero iba directamente al tesoro de Roma, a las arcas del emperador romano, que en ese tiempo era Tiberio César. Este es del impuesto del que estamos hablando aquí, a lo que se le ha llamado también impuesto por capitación. Impuestos por capitación era muy practicado en el tiempo antiguo, incluso en la Edad Media, hasta casi los tiempos modernos se utilizaba este tipo de impuesto. Una vez al año entraba directamente a las arcas del gobierno del Estado, en este caso del gobierno romano, del imperio. Entonces la pregunta tiene que ver con esto. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué es importante esta pregunta para la vida de los judíos? Bueno, esta pregunta es importante porque podemos pensar que quizás esta fue la pregunta más incendiaria que hicieron jamás a Jesús durante su ministerio. Y no había respuesta segura, porque entre los mismos judíos, como les decía hace un momento, habían el partido llamado de los herodianos. Ellos estaban a favor del gobierno de los Herodes, de la familia de Herodes, que representaban a Roma. Y estaban a favor o consentían con un pago de impuesto al imperio romano. De alguna manera lo justificaban bíblicamente según el Antiguo Testamento.
Pero había otro grupo, y esta habría sido la mayoría, de los que eran más nacionalistas y patriotas. Los fariseos eran uno de ellos. El extremo dentro de este grupo habrían sido los celotes. Judíos celotes que eran revolucionarios, que odiaban a los romanos e incluso asesinaban a soldados romanos a escondidas cada vez que podían. Pero no todos eran así de extremos. Pero este sentimiento que casi todo judío compartía era el sentimiento de que era injusto para ellos pagar impuesto a los romanos. Pagarle impuesto especialmente al emperador. Porque el emperador personificaba la maldad, personificaba el paganismo, personificaba la inmoralidad. Era todo lo opuesto a lo que ellos habían aprendido en el Antiguo Testamento. Así que darle un impuesto a él implicaba honrarlo a él, someterse a este líder, respetarlo e incluso reconocer su legitimidad para gobernar sobre ellos. Y esto para un judío común y corriente era casi inaceptable, porque ellos sabían como el pueblo de Dios, Dios los había elegido para ser libres, para ser el pueblo de Dios, no un esclavo. Y de hecho, años antes del nacimiento de Jesús se levantó un hombre llamado Judas con un sacerdote llamado Sadoc, y los dos se unieron para armar una revolución. Y las famosas palabras de Judas al pueblo judío eran: pagar este impuesto al emperador no es mejor que ser esclavos del emperador. Y este sentimiento comenzó a correr y tener fruto entre los corazones de los judíos, y se levantaron en una revuelta contra los romanos. Josefo, que registra esta historia, incluso relaciona de alguna manera este evento de Judas antes de Jesús con la destrucción del templo en el año 70 después de Jesús, diciendo que esa fue la razón por la que los romanos nos invadieron y destruyeron finalmente la ciudad de Jerusalén y el templo, por este ambiente revolucionario que había levantado Judas antes del nacimiento de Jesús y que perduró hasta el año 70 después de Cristo, cuando los judíos se vuelven a levantar en revolución contra los romanos y Tito, el general, finalmente los destruye de una vez por todas. Así que era una pregunta incendiaria, era una pregunta llena de historia, era una pregunta llena de controversia. Y a Jesús se le dan solo dos opciones, porque en verdad habían solo dos opciones. La primera opción era dar tributo a César. Si Jesús respondía con un sí, y esto era lo que ellos habrían detestado una respuesta como esta. Si Jesús respondía sí, dar tributo a César, hay que dar tributo a César, eso le habría ganado el descrédito de la nación judía, obviamente. Ellos no habrían podido consentir a un Jesús que decía ser el Mesías, reconocer a un líder supremo como el César, un líder pagano e inmoral. Era una trampa. Por tanto, Jesús no podía responder simplemente con un sí, sí hay que dar tributo al César. Ellos habrían vencido, la gente le habría odiado en ese mismo instante a Jesús, él mismo se habría desacreditado e incluso habrían dudado si él era el Mesías, porque un Mesías no hablaría de esta manera tan sumisa cuando se refiere a un gobernador pagano como el César. Pero si Jesús respondía que no hay que dar tributo al César, y esta era la respuesta que ellos esperaban, conociéndolo a Jesús, conociendo cómo hablaba acerca del Padre, acerca de Dios, si él respondía que no, los herodianos estaban allí, e inmediatamente iban a llevar este reporte a Herodes, iba a llegar a Pilato, iba a llegar a los oídos de las autoridades romanas, y Jesús iba a ser acusado de sedición. Aquí hay un hombre llamado Jesús que está diciendo que no debemos pagar el impuesto al César. Este es un hombre rebelde, es un hombre sedicioso, un hombre revolucionario, y el imperio romano tiene que encargarse de él porque puede hacer un gran caos en la sociedad de Palestina y un pobre favor al imperio romano. ¿Notan cuál era la trampa? Si Jesús respondía que sí, quedaba mal con los judíos. Si Jesús respondía que no, quedaba mal con los romanos. Y Poncio Pilato lo podía asesinar por sedición. La sedición se castigaba con la muerte, era algo muy, muy severamente castigado en el imperio romano. Qué difícil pregunta. Y difícilmente tú o yo podríamos responder esta pregunta en la manera en la que Jesús la respondió, con la sabiduría divina que exhala de él.
Y Jesús comienza su respuesta en el versículo 23. En el versículo 23, pero Jesús no responde como ellos esperaban. Jesús responde de una manera diferente. Y recuerden que la pregunta no es, ¿en la práctica debemos dar tributo a César o no? No es esa la pregunta. No es si en la práctica debíamos pagarle al César o no. ¿Por qué no? Porque en la práctica estaban obligados a pagarle al César. Y si no le pagaban, iban a sufrir las consecuencias. Habían sido colonizados, eran esclavos de los romanos. No tenían otra alternativa que pagar este tributo. Por eso la pregunta no es, ¿debemos pagar en la práctica este tributo? Sino que la pregunta ¿es lícito? Es lícito, es legal para un judío que es parte del pueblo de Dios, cuyo rey se supone que es solamente Dios. Es legal, es bíblico pagar un impuesto al César. En otras palabras, la pregunta no está diseñada para afianzarse en el terreno de lo práctico, sino de lo teórico. Pero habría sido suficiente para atrapar a Jesús si él respondía que no, o incluso si respondía que sí. Pero Jesús lo sabía todo. Noten esta referencia a su divinidad, que está escondida ahí, seguro que no la vemos, pero es una referencia a su divinidad. El versículo 23 dice la primera parte, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Porque eso es una referencia a la divinidad de Jesús, porque Jesús no sabía de dónde venían estos hombres. Recuerden que eran espías. Jesús no había visto cómo ellos vinieron de los sacerdotes y de los escribas. Él no pudo ver esto empíricamente o constatarlo empíricamente, pero supo que era una pregunta tramposa. Conoció la intención de estos hombres y entendía que esta era una tentación, una prueba impuesta sobre él. A pesar de que para nosotros es difícil ver esto, pero a pesar de que ellos estaban actuando como piadosos. Es como un estudiante piadoso que se acerca a ti con todas las maneras correctas, espirituales, externamente, y te hace una pregunta del fondo de su corazón, porque necesita una guía de un líder espiritual que eres tú, de alguien que sabe más que él. ¿Cómo en este mundo puedes darte cuenta que esa pregunta está llena de malicia y de trampa? Es imposible para nosotros. Y es lo que está pasando con Jesús, especialmente cuando lo alaban y lo exaltan. Pero este versículo 23 nos dice que Jesús sabía perfectamente que lo que estaban haciendo ellos. Y esto no significa otra cosa que Él pudo leer sus corazones. Él pudo leer sus intenciones, lo que nosotros no podemos leer. Y nos hace pensar ¿por qué tanto odio hacia Jesús? ¿Por qué acecharle tanto? ¿Por qué buscar todo este tipo de estrategias? Jesús no había hecho nada malo. Él ayudaba a la gente, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos. Daba consejos a los desvalidos, libertad a los cautivos, perdonaba pecados, daba esperanza a los que venían sin esperanza, a los que estaban endemoniados los liberaba con su poder. Jesús solo había hecho lo bueno durante 3 años de ministerio. ¿Por qué tanto odio contra él? Y creo que la respuesta a esta pregunta revela cómo muchos evangélicos, entre comillas, hoy de las iglesias evangélicas ven a Jesús. Porque los líderes religiosos no pudieron evaluar a Jesús de la siguiente manera: es un excelente maestro, es un gran profeta. Fue imposible para ellos. Porque Jesús dijo cosas e hizo cosas tales que a la mente incluso más sencilla y más simple le comunicaba que este hombre no podía ser interpretado de una manera simple. De que o este hombre era el Dios mismo encarnado, o de que este hombre era un farsante endemoniado que tenía poderes de Satanás. Pero no podrían llegar a otra conclusión. Y asombra tanto como muchos hoy llegan, sin embargo, a la conclusión que ni los mismos líderes religiosos, con toda su maldad, no pudieron llegar. Que es, bueno, Jesús es simplemente un excelente hombre, es un gran hombre, incluso podría creer que es un Dios y que hace cosas maravillosas y que si yo le pido Él puede responder y que puede hacer milagros y que es este tipo de personas que cuando ustedes los invitan al festival de Navidad
aquí en nuestra iglesia dice, bueno, yo voy a ir, a mí me gusta el Navidad y las canciones de Navidad, me gusta escuchar a los niños cantar y cómo cantan acerca de Jesús y el bonito nacimiento de Jesús, y se sienten cómodos con este tipo de escenarios religiosos y espirituales. Y no se dan cuenta que los mismos hombres que vieron a Jesús no pudieron arribar a esa conclusión, no pudieron estar cómodos con Jesús. Esa es la respuesta. ¿Por qué lo odiaban tanto? Porque Jesús actuaba y hablaba de una manera que emanaba la divinidad misma de su persona. Así que le tenían que atacar como al mismo diablo o le tenían que adorar como al mismo Dios, pero no había algo medio. Y es el Jesús que muchas personas abrazan, sin embargo, el día de hoy, el Jesús que está en el medio. Un Jesús con el que me siento cómodo. Es imposible desde esta perspectiva. Pero ¿cuál comienza a ser la respuesta de Jesús? Noten esa pregunta. Él comienza su respuesta, a veces como es natural en Jesús, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿Qué nos dice esto? Jesús sabía de qué se trataba, pero más, pienso yo, como la pregunta de Samuel a Saúl, que veíamos este miércoles pasado, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué vino esa pregunta? ¿Para recibir alguna respuesta? No. Como la pregunta de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás? ¿Esperaba Dios una respuesta? No tiene esa intención la pregunta. No es una pregunta para pedir información, sino para confrontar, para dar a conocer la irracionalidad del pecado que están cometiendo. Jesús pregunta, ¿por qué me tentáis? Jesús, en otras palabras, los invita a meditar en la profundidad de su maldad. ¿Cómo se atreven a hacer algo como lo que están haciendo? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me tientan? Piensen en la locura de su pecado. Que lo que hacen es malo, es inútil y es autodestructivo. Piensen en eso. Todo eso está encerrado en la pregunta, ¿por qué me tentáis? Después de esto, es decir, después de descubrirlos, Él va a responder en el versículo 24. Pero de nuevo, de una manera que no esperaríamos. Y dice en versículo 24, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, y ellos dijeron, de César. De César. Esta es la moneda que se utilizaba. Habían varias monedas que circulaban en Palestina. Esta habría sido un denario, la paga de un día de trabajo. Y en esta moneda habría estado la inscripción de Tiberio César. Nosotros hemos visto yo he visto esta moneda allí en Los Ángeles. Tienen un museo donde guardan elementos arqueológicos del tiempo de Jesús, del Imperio Romano. Una pequeña moneda de plata era o de cobre. Tenía la inscripción a la imagen de Tiberio César con una corona de laureles. Y la inscripción, las palabras decían Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Esa era la inscripción. Y al reverso de la moneda estaba su madre llamada Livia, que supuestamente representaba la encarnación de la diosa de la paz, con una inscripción que decía sumo sacerdote al reverso de esa moneda. Jesús entonces pide que le muestren esta moneda, un denario. Jesús está requiriendo una ayuda visual. Una ayuda visual. Y lo que hace Jesús aquí es tan interesante. Él no ha respondido todavía con un sí, Él no ha respondido todavía como un no, como ellos esperaban, sino que para responder utiliza una ayuda visual que es una moneda y pide esa moneda, muéstrenme la moneda. Esto no era poco frecuente, incluso en ese tiempo o antes del tiempo de Jesús, los oradores antiguos entendían la importancia de utilizar ayudas visuales para darle más fuerza a sus discursos como tipo de ilustración. Estaba leyendo de un hombre llamado Lucio
Mancinos, que era de Cartago cuando Roma había conquistado Cartago. Y él quería ser parte de los altos cargos de Cartago, que había sido conquistada por Roma. ¿Y saben lo que hizo? Él hablaba públicamente sobre la gran conquista de Roma sobre Cartago, pero en este discurso él utilizó una ayuda visual y pintó un cuadro. Y el cuadro visualizaba con detalles, muy gráficamente, cómo Roma había asediado y había conquistado Cartago. Y siempre se paraba del lado de este grande cuadro en medio de la calle y pronunciaba las palabras en forma de oratoria de cómo Roma había conquistado Cartago. Bueno, dio tal resultado que los romanos en efecto le dieron una posición importante en la asamblea de Cartago, que ahora pertenecía a Roma. Esto les digo como un ejemplo de las ayudas visuales que utilizaban incluso en tiempos del Antiguo Testamento. Conocemos a Ezequiel utilizando tablas de arcilla, un sartén de hierro, una espada, un palo de madera, entre otros elementos. Jesús utilizó un niño como ilustración, ¿se acuerdan? Y utilizó también en la Santa Cena que nosotros celebramos hasta hoy, hasta la segunda venida de Cristo, una copa y un pan. Son ayudas visuales. Así que lo encontramos en la Biblia. La ayuda visual, por tanto, tiene varios propósitos. Un propósito importante es que evita la ambigüedad. Evita la ambigüedad. Si yo les digo que estoy hablando de algo y les muestro ese objeto, va a ser muy claro para ustedes de qué estoy hablando porque se los estoy mostrando. Es decir, añade especificidad al discurso, pero incluso más importante que esto, la ayuda visual puede añadir significado a una declaración. Puede añadir significado a una declaración, añade contenido a una declaración. Y esa es la moneda. La moneda. Jesús no está dispuesto a responder esta pregunta sin usar la ayuda visual de una moneda para que pueda ser vista por los que están allí. Cuando Él va a decir, dad al César lo que es del César, en el versículo siguiente, no lo hace solamente con palabras, sino que lo hace de manera gráfica. Y esto era importante para Jesús. Notan que sin la ayuda visual, vamos a la respuesta de Jesús en el versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero sin ayuda visual de la moneda, donde está la imagen y la inscripción del César, cualquiera podría argumentar e interpretar las palabras de Jesús, dad al César lo que es del César, diciendo la siguiente manera. Bueno, ¿qué es del César en comparación a lo que es de Dios? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Al César no le pertenece nada. Estos son simplemente palabras que se las lleva el aire. A Dios le pertenece todo. Al César no le pertenece nada según la Biblia, según el Antiguo Testamento. Pero por esa razón, Jesús utiliza una moneda y dice, este es el César, aquí está el César. Dad al César lo que es del César. Consideren la serie de acciones para que Jesús arribe a esta respuesta. Jesús primero pide una moneda. Jesús en segundo lugar hace a esa moneda pública para que todos la vean y vean la inscripción del César. Y en tercer lugar inquiere, pregunta sobre la imagen y la inscripción. Él no asume lo que sería asumido. Todos saben quién está allí. No, pero Jesús va más al fondo todavía. No solamente una moneda, es quién está en la moneda. ¿Quién está en la moneda? Por eso hace la pregunta de quién tiene la imagen en la inscripción. Y él quería que la respuesta sea de César. De César. Y apenas viene la respuesta de César, entonces viene su propia respuesta. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A la luz de estas acciones, la respuesta de Jesús no puede ser, si la interpretamos de manera equivocada, sería, no den nada al César,
No den impuestos a César porque es un pagano. Solo a Dios, porque a Él le pertenece todo. No, hay algo particular que es del César. La moneda, el dinero, el impuesto. Jesús no dice que no hay que pagar el impuesto. Aquí hay algo que Él está afirmando. Cumplir nuestra obligación de impuestos con el gobierno. Cumplir nuestra obligación de honra y de sumisión al gobierno siempre y cuando no se entrometa en los asuntos espirituales. Las dos mitades de su respuesta no son paralelas. Jesús no está diciendo, bueno, el César está por un lado y de la misma manera Dios está por el otro. Eso sería malinterpretar este versículo. No es que hay cosas que le pertenecen al César por un lado y de la misma manera hay cosas que le pertenecen a Dios por otro lado. No es eso lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del César y el César también le pertenece a Dios. Así que no es una comparación entre dos iguales, ¿ok? No es una comparación entre dos iguales. No voy a dividir mi lealtad entre el César y Dios. Ese camino cristiano que algunos eligen es simplemente una desobediencia a lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero tampoco es otra cosa. Tampoco estas dos mitades de la respuesta de Jesús en el verso 25 tampoco son mutuamente exclusivas. Es decir, si yo adoro a Dios, soy parte del pueblo de Dios, de la iglesia en este tiempo, eso no significa que no pueda darle al César lo que es de él. Es decir, no son mutuamente exclusivas. Podemos compaginarla de manera unida en nuestra vida temporal y terrenal. No tienen que excluirse necesariamente. Y también, de nuevo, hay cristianos que han elegido este otro extremo. El primer extremo es de siempre bajar la cabeza ante el César y obedecerle en todo, incluso en lo que no hay que obedecerle al gobierno. Este es un extremo de los cristianos. Y que lo vimos en el COVID y he hablado de eso y no voy a hablar porque ya no quieren que hable de política. Pero el otro extremo es el extremo de pensar que ya que somos el pueblo de Dios, no tenemos ningún tipo de relación con el César. No hay que obedecer al César, no hay que pagar impuestos, no debo someterme al César, no debo hacer nada relacionado al gobierno humano. Y hay grupos dentro del cristianismo que se han dedicado a vivir de esta manera, como fuera de la sociedad. Ellos forman sus propias sociedades en los campos, a las afueras de las ciudades. Y eso no es lo que Jesús está diciendo tampoco. Por eso es importante entender, no son dos paralelos, porque no son dos iguales, pero tampoco son mutuamente exclusivos. No es dar a César o a Dios. No hay que elegir necesariamente entre el uno y el otro siempre. A veces sí, cuando el César nos obliga por lo que demanda injustamente, nos vemos obligados a elegir a Dios antes que al César, pero no siempre es así. No es ni sedición sumisa, no es ni sedición rebelde por un lado, pero tampoco es acomodación pasiva por el otro. No es ninguna de las dos las que Jesús está defendiendo aquí. ¿Qué es el César? Es el gobierno. ¿Qué es el César? Es el impuesto que demanda. Eso es del César. Como dice Romanos 13, honra al César. Obediencia al César siempre y cuando haga lo bueno y lo que sea útil y bueno para la sociedad. Entonces le damos al César lo que es del César. ¿Pero qué es de Dios? Nota que Jesús no define ninguna de las dos. ¿Pero qué es de Dios? Esto habría sido asumido por los judíos que estaban escuchando allí. ¿Qué es lo que demanda Dios? Déjenme decirles, Dios demanda mucho más que el César. Dios demanda lo que el César demanda, sí, el César demanda tus impuestos y Dios demanda tus impuestos, porque Dios demanda en la Biblia misma una orden para dar nuestros impuestos al César. Pero ¿saben qué? Dios demanda más que los impuestos. Dios no solo demanda una porción de tu dinero, Dios demanda todo tu dinero. No solo los impuestos. Todo tu dinero le pertenece a Dios. Dios es más que el César porque el César demanda, siempre y cuando haga lo justo, una obediencia externa a obedecer leyes civiles para evitar el caos y la anarquía en la sociedad. ¿Dios demanda eso también? Pero Dios demanda mucho más.
Porque Dios demanda incluso tu obediencia interna. El Sermón del Monte. Jesús nos enseña a obedecer no solamente externamente, sino en nuestros pensamientos. Dios demanda nuestra conciencia, algo que el César no puede demandar, ni debe demandar. Dios lo demanda, nuestras conciencias. ¿Quieren ver todo lo que Dios demanda? Es fácilmente visto aquí. Si ustedes ven algunos ejemplos en Lucas, esto es lo que Dios demanda. Esta es la respuesta. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 9, esto es lo que dice Jesús. El versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El César no puede hablar así. Y el César no puede demandar esto. Noten lo que demanda Jesús. O este hombre está completamente loco, irracional, o es Dios. Si quieren venir en pos de mí, niégate a ti mismo, niega tu yo, niega todo lo que tú eres, toma tu cruz cada día, estate dispuesto a morir por mí y entonces sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El César no puede hablar de esa manera, pero Cristo demanda esto. Noten lo que demandó en el capítulo 12 de Lucas. Estudiamos esto en el versículo 52. Dice: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? División por causa de Jesús. Él demanda incluso nuestras relaciones más íntimas. Él demanda de nosotros incluso las personas que más amamos y son más cercanas a nosotros. Él nos dice: no nos pertenecen a nosotros. Él dice: me pertenecen a mí. Y por último, en el capítulo 14, noten estas palabras similares. Él añade en el versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto lo abarca todo. Este es un totalitarismo espiritual. Este es un buen totalitarismo. Dios lo demanda todo de nosotros. Así que cuando Jesús dice: dad al César lo que es del César, esto es algo ínfimo. Esto es algo mínimo. Esto es solamente una muy pequeña parte de lo que tenemos que darle al César en comparación a lo que le tenemos que dar a Dios, que es lo que le damos al César y el resto de nuestras vidas. Todo lo que me pertenece, lo que pienso, mis actitudes, mi comportamiento y aún mi propia conciencia le pertenece a Dios. ¿Qué manera de responder de Jesús? Esta fue su respuesta: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso la conclusión de ellos fue: ¿qué hacemos ahora? Imposible para nosotros. Dice Lucas: no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Jesús debe haber sido la única persona en la historia capaz de maravillar con tanta frecuencia a sus más acérrimos enemigos. Esto es recurrente en su ministerio. Y esto nos deja un gran legado, un gran principio cristiano que con el pasar del tiempo se va haciendo más y más real y más necesario para nosotros interpretarlo apropiadamente mientras nos acercamos al fin de los tiempos. El César, va a llegar el tiempo en que va a usurpar tanto su lugar que Dios ha instituido para él, que se va a convertir en la gran ramera de Apocalipsis, en el gran enemigo de Dios, que es el gobierno, es el Estado. En el libro de Apocalipsis, en el tiempo final, siempre ha sido así en la historia. Y es a ese gobierno al que Cristo va a venir a destruir con el poder de su boca, con la espada que sale de sus labios. El mismo anticristo va a ser el nuevo César.
con una especie de socialismo global para controlarlo todo. Y en ese instante veremos cómo el César va a ser completamente destruido por el reino de Dios, para vivir bajo su reino eternamente y para siempre. Hagamos una oración para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tan maravilloso pasaje que nos permites, nos das el privilegio de escuchar, de estar aquí, de estudiar, de interpretar y de meditar. Vuélvenos hombres y mujeres que atesoran tu gobierno en este mundo, que atesoramos tu gobierno en nuestros corazones, que sabemos cómo comportarnos delante del César y darle la honra, darle el respeto y la obediencia cuando funciona dentro de sus límites. Pero danos la gracia también para obedecerte a ti cuando hay que desobedecerle al César, cuando traspasa sus propios límites. Danos esta gracia, Señor, para que la obra de tu Hijo sea magnificada en nosotros y tú hagas cosas maravillosas por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, por este día lleno de tu palabra. Ahora que salimos, que tenemos un tiempo de comunión, regresamos a nuestros hogares e iniciamos una nueva semana, que tu palabra more abundantemente en nosotros. Pedimos, Señor, guíanos en todo tiempo y protégenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.